En 2016 se celebraron en todo el territorio nacional 1.598 festejos taurinos, lo que representa un descenso interanual del 7,9% con respecto a 2015. Esta bajada ha afectado a 7 comunidades autónomas, entre las que se encuentra Castilla y León, mientras que en el resto de las regiones se ha observado estabilidad e incluso algún aumento, siempre en comparación con 2015. En concreto, en nuestra comunidad el descenso fue de 35 festejos, alcanzando el número total de 359. ¿Ha perdido fuerza la tauromaquia o continúa siendo el gran reclamo popular? Los toros en muchos sitios, en la mayoría, es el único espectáculo de pago durante las fiestas de los pueblos y es al que más gente acude. En 2016, el 20,7% de las corridas de toros se celebraron en Andalucía, mientras que Castilla y León alcanzó un 13,5%. En lo que respecta a los festejos taurinos de rejones a caballo, nuestra región fue la más importante de toda España, con un 30,8%, pero también se desmarcó en festivales y festejos mixtos, entre otros. Diferentes espectáculos en los que hay muchos profesionales implicados, que ayudan a que los pueblos reciban miles de visitantes durante el verano, lo que supone un gran impacto económico para ellos. Gente que está viviendo al amparo, ya no de los toros, sino de las fiestas populares, que son restaurantes, que son bares, que es una cosa muy importante, una trama alrededor de las fiestas populares que es muy importante. En mayo del pasado año se aprobó un decreto ley impulsado desde la Junta de Castilla y León por el que quedaba prohibida la muerte de reses en público en festejos taurinos tradicionales y que afectó directamente al toro de la Vega en Tordesillas. Desde el gobierno autonómico justificaron la decisión en su intención de proteger la tradición y adaptarla a las circunstancias del siglo XXI. Y es que solo tenían 2 salidas para terminar con las tensiones que cada septiembre se vivían en el municipio vallisoletano, o prohibir el festejo o acondicionarlo a la realidad actual. Y es que las voces que se alzan en contra del mundo del toro basándose en el sufrimiento del animal suenan cada vez con más fuerza. Muchos malos tratos hasta que llega a la plaza de toros, donde es encerrado, donde lleva tiempo sin comer y donde se ve arrinconado. Por eso embiste, pero es por autodefensa, no es porque sea verdaderamente bravo. Los denominados antitaurinos aunan sus fuerzas con el fin de acabar con cualquier tipo de evento en el que el toro esté involucrado. De hecho, en Cataluña las corridas de toros están prohibidas desde 2010. ¿Ocurrirá en Castilla y León? Es una pena que tengamos que exiliar a los aficionados taurinos de Cataluña, ¿no? Me da mucha rabia porque simplemente es política. ¿Es este el principio del fin del mundo del toro o por el contrario tiene más peso la tradición y la afición que mueve? ¿Es viable económicamente acabar con la tauromaquia? Analizamos la situación del toro en nuestra comunidad en Castilla y León Examen. A mí me gustan los toros por la adrenalina que supone ver a una persona delante de un animal bravo y que se esté jugando la vida. Pues a mí no me gustan los toros, sobre todo las corridas, porque hacen sufrir al animal y a mí no me gusta verlo. Yo respeto a los que no les gusta la afición del toro, pero me gustaría que ellos nos respetasen a los aficionados y que aprendiésemos a convivir todos juntos. A mí no me gustan los toros, pero respeto que a él le gusten y eso no influye para nada en que seamos colegas. Venga. El toreo es la acción de torear o lidiar un toro, pero también es considerado como un arte o técnica. En la actualidad ambos conceptos son correctos, aunque la segunda es mucho más reciente que la primera. Los inicios de la tauromaquia se remontan a épocas prehistóricas, aunque en ese comienzo su sentido era el de la supervivencia. La rapidez del animal obligaba a los cazadores a entrenar su velocidad, pero también a aprender estrategias para engañarlos y salvar la vida. Fue en la época griega y romana cuando comenzaron a tomar efecto las luchas entre hombres y animales bravos, como los toros, con el único fin de entretenerse. Es por tanto la primera vez que aparecen los espectáculos taurinos.
Sin embargo, a medida que avanza la historia, esta práctica atraviesa épocas muy diferentes. Comienza en la época visigoda, siendo un motivo de fama y de valentía para aquellos que lidiaban públicamente toros, y pasa a ser deshonroso en tiempos de los Reyes Católicos, aunque paradójicamente es en este tiempo cuando la propia aristocracia recupera su práctica y otorga a los caballeros el mérito de la honra. En la España de los Borbones, las actividades taurinas comenzaron a decaer de nuevo, pero en el siglo XVII es el pueblo quien lo hace resurgir hasta llegar a la tauromaquia moderna, cuando los matadores ascienden a la categoría de ídolos y obtienen fama, buena posición y consideración de maestros, y se crean las primeras escuelas. Y en pleno siglo XXI se vive de nuevo un momento controvertido, en este caso entre los aficionados y los denominados antitaurinos. El toro es el centro de esta polémica lucha de dos, y si el toro es parte protagonista de ese duelo, no es menos importante la otra mitad, el torero. Serlo no es tarea fácil, requiere valor y mucha pasión por la profesión, pero también hace falta una buena preparación física y psicológica. Muy buenos días. Os cuidado que te coge. En pleno entrenamiento. Buenos días, sí, aquí estamos. Este es el entrenamiento diario un poco, ¿no? Sí, este es el sitio al que solemos venir, un sitio fantástico, como podéis ver, y bueno, pues disfrutando de la mañana. ¿Cuánto tiempo te llevas dedicando al toreo? Pues llevo prácticamente toda la vida. Yo con 11 años ya empecé a torear un poquito becerras en público y bueno, pues un poquito prácticamente toda la vida. Yo siempre digo que he tenido la suerte de conocer el mundo del toro de cerca, gracias a mi padre que fue novillero, y siempre pues he visto un capote, una muleta, y lo he visto como algo normal, he podido conocerlo y sobre todo he podido decidir si a mí esto me gustaba o no me gustaba, cosa que creo que a día de hoy no sucede, ¿no? Y si con 11 años te empieza a entrar el gusanillo y empieza a ser evidente un poco esta afición, ¿con cuántos años te pusiste por primera vez delante de un toro? De un toro, con 16, 17 años, luego ya tomé la alternativa, lógicamente, pero bueno, de ponerme en público, matar el primer novillo muy jovencito, con 12 años. ¿Cuál ha sido la plaza en la que hayas toreado que más te haya impactado, que mejores recuerdos tengas? Las dos plazas que más me han impactado ha sido, yo creo que sin duda, Madrid y Pamplona. Valladolid, por ejemplo, es una plaza también exigente, con un gran público, y sobre todo que es mi público, al que veo todos los días, ¿no? Y esa presión pues pesa también mucho, la responsabilidad, pero Madrid, por ser la plaza más importante del mundo, la seriedad que allí se vive y la gran responsabilidad impacta mucho. Y luego Pamplona es una olla a presión, es impresionante todo lo que se vive allí, las sensaciones que se tienen en Pamplona son increíbles, son plazas bestiales. ¿Y qué te parece que, por ejemplo, exista la Plaza de Toros de Barcelona? Que no se pueda torear allí, que esté prohibido. ¿Qué implica para un torero? Es una pena, más que por el número de festejos que se pueden perder al año. Es una pena por lo que esa plaza significa. Es una plaza preciosa, siempre ha sido una plaza de temporada, de las pocas plazas que daban toros durante prácticamente toda la temporada taurina en España, y es una pena que tengamos que exiliar a los aficionados taurinos de Cataluña, ¿no? Me da mucha rabia, porque simplemente es política, y los toros, igual que cualquier otro tipo de cultura, deberían de estar por encima de políticas y por encima de todo. Nace del sentimiento de las personas, ¿no? Y ese sentimiento a algunos les surge cuando aún son muy pequeños. Hay quienes desde muy jovencitos deciden que ellos quieren ser uno de esos que se ponen delante de un toro, con tan solo una muleta y un estoque. Según los datos recogidos en la Estadística de Asuntos Taurinos 2012-2016, actualmente en España hay 58 escuelas taurinas, de las cuales 2 se encuentran en Castilla y León, una en Salamanca y la otra en Medina de Rioseco. Y por invitación del director de la segunda, acudimos a un certamen de tentaderos organizado por la propia escuela y cuyas semifinales se celebraron en el municipio segoviano de Cuéllar. Justo Berrocal, estamos en un tentadero, en un certamen que organizáis desde la Escuela Taurina de Medina de Rioseco, en colaboración también con la Federación Taurina de Valladolid. Una escuela taurina que ¿cuánto tiempo lleva funcionando? Llevamos 20 años funcionando, que estamos encantados con la labor que venimos desarrollando, porque la finalidad de una escuela taurina es buscar
toreros, y de nuestra escuela han salido varios toreros. Han salido nombres que actualmente están toreando en plazas grandes como Madrid. Sí, están toreando. Morenito de Aranda es uno de los toreros de los primeros toreros que toreó en nuestra escuela, que se hizo. Carlos Dollague, un torero de Palencia, José Lillo, un torero de Valladolid, Pablo Santana, otro matador de toros de Valladolid. En fin, hay varios toreros. La finalidad de una escuela taurina es enseñar la técnica de torear y prepararles para cuando lleguen a matadores de toros, como lo vemos que están funcionando ahora. El perfil, por lo tanto, de personas que van a una escuela taurina es niños que empiezan su formación, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo se gestiona un poco esta formación? Porque son chavales que están en el colegio. El chaval que quiere aprender la técnica de torear, evidentemente, se pone en contacto con nosotros. Nosotros tenemos un equipo de profesores que lo forman actualmente un matador de toros que está en activo, Raúl Alonso, y un novillero que es Herminio Jiménez. Esos son los que les enseñan la técnica de torear a los chavales. Y luego nosotros formamos todos los años un certamen de tentaderos que está consolidado, porque llevamos otros 20 años realizándole, y a este certamen invitamos a novilleros que pertenecen a escuelas taurinas de toda España. ¿Cómo es el caso de hoy? Hoy precisamente están aquí los 12 semifinalistas toreando en esta plaza emblemática que es Cuéllar. Y la experiencia que tenéis desde la escuela taurina, ya 20 años de recorrido, la afición, las ganas de formarse, ¿ha ido en ascenso? ¿Es igual que desde el principio? ¿Qué evidencia tenéis aquí en Castilla y León? Ha ido en ascenso. Pero evidente es que, bueno, pues como mínimo todos los años se apuntan 12 o 14 chavales a la escuela. Eso por una parte. Y por otra parte, todos los que vienen se hablan unos con otros, y generan, digamos, esa afición, y luego están acompañados por familiares casi siempre. Es un auténtico lujo hoy de estar aquí, y también es un auténtico lujo en un escenario como la Plaza de Toros de Medina de Río Seco, que es centenaria, que todas las semanas van allí a aprender los chavales la técnica de torear. Y de una plaza de toros simbólica para la tauromaquia en Castilla y León, como es la de Cuéllar, a otra donde la afición y tradición están presentes año tras año. Entramos hasta el centenario coso de la de Ledesma, en Salamanca, donde hablamos sobre el momento que atraviesa el sector con el empresario taurino que gestiona esta y otras tantas plazas de la provincia charra. José Ignacio Cascón, empresario taurino, gestionas diferentes plazas de la provincia de Salamanca, como es esta, y también eres apoderado de un novillero que está emergiendo ahora poquito a poco, ¿no, Manuel? Dios le guarde. Sí, y de un matador de toros. Y de un matador de toros. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo crees desde el punto de vista del empresario taurino que está ahora mismo el negocio. ¿Está bien? ¿Se está devaluando? Porque sí que es verdad que de unos años acá recibe muchas críticas. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión, hombre, quizás sea por juventud y por mirar hacia un futuro, pues yo lo veo bien, creo que no está tan mal como quieren hacer ver, como mucha gente proyecta de la tauromaquia. La tauromaquia al final es un festejo que aquí en esta plaza donde estamos, en Ledesma, todos los años se llena de gente. Entonces, bueno, pues es un negocio que estos años de atrás, como todos, con la crisis ha estado peor, pero que poco a poco pues va yendo la gente más a los toros. O sea que entiendo que es un negocio que es rentable. En plazas menores a lo mejor no es lo rentable que debería, pero todos vamos viviendo. No te digo que aquí te hagas multimillonario, pero todos vamos viviendo, y los toreros en las grandes ferias ganan dinero, y los empresarios en las grandes ferias también ganan dinero, y bueno, pues al final es un negocio en el que vivimos mucha gente, o sea que dinero sí que tiene que dar. Pero hay épocas más concretas, ¿no? Hay épocas a lo largo del año en las que hay más eventos. ¿El resto del año el empresario taurino? El resto del año el empresario taurino piensa en la siguiente temporada. Porque, bueno, sí que es verdad que esto es un trabajo temporal, es de la temporada del verano, que es cuando se desarrollan los festejos taurinos, y el resto del invierno, trabajar como tal no se trabaja, pero sí que se va preparando la temporada siguiente, porque, bueno, pues cuando sale un toro al ruedo, detrás hay muchísimo trabajo de meses anteriores, y cuando tienes que contratar a
a toreros pues igual, no se contratan de un día para otro. Y precisamente tú, como empresario que te dedicas a preparar ese tipo de festejos en muchos municipios, ¿no?, de aquí de Castilla y León, en una comunidad donde en principio hay una gran afición taurina, ¿cómo es de importante para los pueblos este tipo de espectáculos, desde encierros, capeas? Pues mira, sin quitar por supuesto ningún mérito ni importancia a los demás espectáculos, los toros en muchos sitios, en la mayoría, es el único espectáculo de pago durante las fiestas de los pueblos y es al que más gente acude. Tú puedes hacer un concierto, una verbena gratuita en la plaza o donde sea y bueno, pues sí, va mucha gente, pero si eso costara dinero, seguramente iría mucha menos gente que la que viene a los toros cuando hay espectáculo. Luego, esas localidades que organizan un festejo taurino, yo por lo menos siempre me preocupo más de que venga gente de fuera a los sitios donde se está organizando, es decir, aquí en Ledesma, que además es mi pueblo, yo lo que quiero es que venga mucha gente de fuera aquí y lo conozca y esté y coman y vean la parte antigua, la muralla, todo y sea todo un completo. Entonces sí que es verdad que por ejemplo aquí en Ledesma, que es un caso típico, el lunes de feria, ningún lunes hay tanta gente en Ledesma como el lunes que hay toros. José Ignacio Cascón nos asegura que estos espectáculos son la excusa perfecta para fomentar el turismo en el lugar en el que estos se celebran, lo que significa que su existencia tiene una repercusión directa en la economía del municipio. Queremos ahondar en el tema y solo necesitamos atravesar las paredes de la plaza y acercarnos a su puerta principal, donde nos encontramos con el alcalde de Ledesma. José Prieto, alcalde de Ledesma. Estamos en un pueblo muy taurino, con mucha afición taurina. ¿Qué tipo de festejos se realizan aquí? Bueno, pues claro, pues lo primero es un pueblo muy taurino, no en vano la plaza es del año 1915, antes hacían desde tiempo, se puede decir inmemorial, en la plaza mayor del pueblo y en alguna otra plaza festejos taurinos. Luego claro que es un pueblo con una afición taurina grande. Y supongo que la repercusión también para el pueblo, ¿no?, a nivel económico es importante. No hay más que pensar que Ledesma es un pueblo pues, de 2.000 habitantes, mal contados como decimos en los pueblos, y la Plaza de Toros tiene 3.500 localidades. Luego al final tiene que albergar pues, muchos aficionados, muchos visitantes, y esos días la restauración, los bares, bueno, pues es un negocio que se incrementa de una forma importante y por supuesto Ledesma sigue siendo el centro de la afición taurina de toda una comarca, que aquí hay que recordar que hay 26 ganaderías asentadas en lo que es la comarca de Ledesma, con toda la importancia económica que eso conlleva. Ledesma sirve un poco de ejemplo de la gran mayoría de municipios de Castilla y León, con gran afición taurina. En época de verano sobre todo se celebran diferentes espectáculos. ¿Qué supondría la desaparición de estos espectáculos? Económicamente, desde luego, sería un tropiezo importantísimo y un gravísimo error. Ya no se trata ahora mismo de que en un pueblo se puedan celebrar vaquillas o no se celebren vaquillas. En un pueblo se celebre una novillada o no se celebre. Es que al final, detrás de eso, hay lo primero, el pago muy importante de impuestos a las arcas públicas de cada una de las celebraciones taurinas que hay. Pero luego después no deja de ser menos importante de que hay una ganadería, de que hay 4, 3, 2 empleados, los empresarios, y luego, como no, toda la afición y toda esa otra gente que está viviendo al amparo, ya no de los toros, sino de las fiestas populares, que son restaurantes, que son bares, que es una cosa muy importante, una trama alrededor de las fiestas populares que es muy importante. Defienden la celebración de cualquier tipo de espectáculo taurino en los municipios de Castilla y León por lo que de por sí representan, una afición muy latente en nuestra tierra y de forma muy especial en la época estival. Es el momento en el que los municipios resurgen y acogen a un gran número de visitantes que acuden para vivirlos en primera persona, un claro beneficio para la localidad en sí, pero también para toda la cadena de implicados que vive de la tauromaquia. Y en principio también una buena justificación para las causas solidarias. ¿Es la tauromaquia la excusa perfecta para garantizar que asista mucha gente a un evento y que participe en ese acto de beneficencia? ¿Cómo funciona? Desde el Banco de Alimentos nosotros no organizamos nada.
más que nuestros propios actos, ¿no? Pero sí que colaboramos con distintas entidades, en este caso un espectáculo taurino, pues nosotros, siempre que esté dentro de la legalidad vigente, nosotros, si vemos interesante el tema, pues aceptamos y colaboramos con ellos, ¿no? La repercusión que pueden tener este tipo de eventos pues es relativamente importante. Todo depende también del grado de solidaridad con la que la gente reciba el mensaje. Nuestra impresión pues, siempre es mucho más positiva en los eventos y en las cuestiones que nosotros organizamos directamente. ¿Tiene por lo tanto una influencia determinante? No porque sea un espectáculo taurino, no porque sea un partido de fútbol, no porque sea un partido de baloncesto, va a tener una repercusión mayor en la acogida. Eso depende más que nada, sobre todo, en la influencia que haya tenido en la gente el mensaje que hayamos sido capaces de enviar o que hayan sido capaces de enviar los que han organizado el evento. Si ya hemos conocido a un torero, visitado una escuela taurina y entendido el importante papel que ejerce el empresario, hay otro tema que siempre es susceptible de debate. ¿Qué ocurre con el toro una vez muerto? ¿Se aprovecha? ¿Se vende su carne? Miguel Hernández, tú te dedicas a la venta de carne de toro de lidia. Sí, señor. ¿Esto es un buen negocio? Hombre, un buen negocio es un negocio. Es un negocio que lo más importante de este negocio es que hay muchísima gente que vive de ello. Nosotros como tal vivimos de la venta de la carne, pero esto engloba muchísima gente. Engloba camioneros que van a buscar, los mataderos, salas de despiece, gente que se dedica al transporte. Es un negocio que en sí aglutina muchísima riqueza, mucho más de lo que la gente piensa. No es un toro que sale en una plaza y se comercializa. ¿Y la carne de lidia? Porque tenemos un poco igual la imagen, hay gente que tiene el concepto de la carne de vaca, sale la vaca del pasto, se la lleva al matadero, pero la carne del toro viene previamente de haber estado, por ejemplo, en una corrida. ¿Esto afecta a la carne? ¿Hace que la calidad sea menor o no tiene nada que ver? A la calidad en absoluto, lo que le afecta sobre todo es al color. Al morir el animal con la fiebre de pues, la batalla, digamos, que tiene en la plaza, pues es una carne mucho más oscura. Hay que pensar que un toro de lidia a lo mejor tiene 5 o 6 años y un ternero tiene 7 o 8 meses. Evidentemente la carne del toro de lidia se ha ido haciendo poco a poco durante 5 o 6 años, luego de que se muera una hora antes, una hora después, no afecta más que al color. ¿Y la gente la demanda? Sí, es una carne bastante demandada. También porque hay poquitos puntos de venta en España de esta carne. Entonces nosotros llevamos toda la vida en el mercado y la gente cuanto más la consume, más está con ella. Por lo que Miguel Hernández nos explicó durante el tiempo que pasamos con él en su carnicería, el 100% de los animales que se lidian o que se llevan al matadero se consumen, porque lo que no se vende en los puntos de venta se vende al por mayor. Estos son algunos de los testimonios que hemos conocido hasta ahora, desde la preparación física y psicológica a la que se somete el torero de manera diaria, hasta conocer el primer contacto formativo que tienen cuando de pequeños deciden que quieren ser matadores de toros, y esos que aprenden en la escuela taurina después dan el salto al ruedo, a su vez gestionado por los empresarios, quienes durante el invierno planifican la próxima temporada, la del verano. Ese es el momento en el que los pueblos resurgen gracias a estos espectáculos. Son el gran reclamo popular para los municipios de nuestra comunidad, lo que supone un gran impacto económico. Y en esta cadena de profesionales que viven del mundo del toro, existe otro encargado de garantizar la buena calidad de las reses, y eso que no siempre es un negocio rentable. Cuesta tiempo, cuesta sacrificio, cuesta disgustos, pocas alegrías, muy pocas por ahí, y cuesta dinero. Entonces, pues hay momentos de flaqueza. Estamos haciendo un análisis sobre la situación de la tauromaquia en Castilla y León y para ello es obligatorio introducirse en el propio mundo del toro. Entender el negocio nos ha llevado a conocer a diferentes perfiles, como el propio torero o la escuela taurina donde el maestro da sus primeros muletazos.
Pero también hablábamos con un empresario taurino, encargado de preparar todos los detalles de cara a la nueva temporada. Una de sus principales tareas es seleccionar los toros, aunque la mayoría de las veces cuentan con los veedores, intermediarios que conocen las ganaderías, el campo y el tipo de toro que va a cada plaza. Ellos son quienes contactan con los ganaderos. Y estos últimos constituyen otro de los perfiles más importantes dentro del mundo del toro, y eso que han atravesado una época reciente muy dura. Como al resto de los sectores, la crisis económica también les afectó, sobre todo a partir de 2007, momento en el que los festejos se redujeron a casi el 50%. La situación era tan crítica que no tuvieron más remedio que reducir sus producciones. 10 años después de esa fuerte bajada han conseguido equilibrar la oferta y la demanda y han logrado tener menos dificultades en la venta y conseguir mejores precios, aunque aseguran sigue siendo difícil que sean rentables. Julio Pérez, estamos en tu ganadería, creo que ya la cuarta generación, esto es algo que se ha ido heredando, ¿no?, con el tiempo. Bueno, vamos a hablar un poco del trabajo del ganadero. En este espacio de, ¿cuántas? 500 y pico hectáreas. 560, sí. Bueno, tienes 2 lotes diferentes de ganado, ¿no? Explícame un poco el funcionamiento. Bueno, la ganadería de Lidia está dividida en 2 lotes, tengo 110 vacas de vientre y están en 2 lotes de 50 y tantos cada una. Y luego tengo los lotes de utreros, serales y añojos, más otro lote de las vacas, las seralas, las vacas de tienta. Y como ves, pues requiere una superficie muy grande porque hay que tener muchos lotes y necesita mucho espacio porque son animales territoriales que marcan su zona y tal, y hay que tenerlos con mucho espacio. Y luego observar cómo van saliendo, ¿no?, esas generaciones es algo que requiere tiempo, que requiere dar un margen, ¿no?, de años incluso. Pues sí, desde que decides echar un semental nuevo, pues tienes que esperar por lo menos los primeros resultados que los ves en las hijas que se tientan de 2 años, más un año entre cubrición y parición, pues empiezas a ver los resultados a los 3 años de haber tomado la decisión de echar un toro a las vacas. Es un oficio complicado, ¿no? El mantener todo esto requiere una inversión económica importante y no siempre se sale ganando, muchas veces da pérdidas. La mayoría. Requieres una base territorial muy amplia, necesitas muchas cercas que requieren su reparación, necesitas una alimentación especial, necesitas mano de obra especializada, el manejo es complicado debido al carácter que tiene, necesitas más personal del que si fuera una ganadería mansa, necesitas cabestros, necesitas caballos y todo esto pues es un coste de producción muy alto. Y supongo que cuando das salida, ¿no?, a este ganado, por ejemplo, los toros que van a diferentes plazas, el ganadero irá a observar, ¿no? ¿Cuál es la calidad? Sí, el ganadero tiene que ir y de hecho todos los ganaderos van a ver lidiar cualquier tipo de animal, desde el novillo, desde un añojo, hasta las corridas de toros. Hay que ir a verlos, bueno, porque el mayoral va, bueno, esto, pero tienes que verlos para hacerte tu propia opinión, porque luego te pueden equivocar, ¿no? Y entonces es necesario, si quieres conocer tu ganadería y si quieres saber esto, pues es necesario ir a verlos lidiar, pero ya te digo, desde cualquier bicho pequeño al toro más grande que lidies. El torero no es el único valiente capaz de ponerse delante de un toro. Existe otro profesional que con la ayuda de su cuerpo realiza piruetas ante la embestida del animal, saltos por encima o quiebros laterales ajustando su cintura a los pitones del astado. Aunque no es un espectáculo de ahora, sí que ha tomado especial protagonismo en los últimos años, hasta el punto de que las plazas se llenan porque quieren ver las pericias de estos acróbatas. Cristian Moras, eres cortador, creo que también campeón de España en la Liga de Corte Puro. Ahora tienes como cerca de 27 años y llevas desde los 18 dedicándote a esto de los cortes. ¿En qué momento decides ponerte delante de un toro sin nada y sobrepasarle de muchas formas, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando era pequeño les tenía pánico y me acuerdo alguna vez que se saltaba algún buey o algún toro al callejón y hasta lloraba. Y con 13 años empecé a meterme un poco en este mundo y la verdad es que los comienzos no fueron buenos porque las 2 veces primeras que me metí tuve un par de revolcones, pero bueno, yo creo que es un veneno que a uno pica y le va gustando y poco a poco pues empecé a meterme
a ver que era algo que realmente me gustaba y quería formar parte de ello. Es algo que dentro de la fiesta del toro está muy de moda ahora, ¿no? Que llena plazas. Sí, la verdad es que ahora por suerte estamos en pleno auge y la gente joven está asistiendo a ello y creo que lo más importante de ello, que la gente joven y la savia nueva pues fomente esto, porque si ellos no asisten es cuando algo no va a ir para adelante. Requiere mucha preparación física y psicológica, supongo. Sí, la verdad es que sobre todo yo creo que más psicológica que físicamente, porque físicamente pues bueno, todo el mundo hoy en día se cuida y está a un gran nivel, pero la que te tiene que dejar estar es la cabeza y el corazón sobre todo. Sin embargo, sí que se dice que para lo que arriesgáis, para lo que os jugáis la vida, es una profesión en la que se gana poco. Sí, la verdad es que estamos poco valorados y yo creo que deberíamos estar más cuidados y mejor pagados. Pero bueno, los que salimos ahí salimos por afición y por hacer disfrutar a la gente y no por un beneficio económico. Hay quienes dicen que es como la parte más limpia del toro en el sentido de que el animal no sufre. Hay quienes defienden que esto se podría permanecer, ¿no? Precisamente por eso, por la defensa del animal. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que puede llegar a ser la sustitución del toreo? Hombre, yo creo que a lo mejor nosotros no recibimos tantas críticas como el toreo serio, porque en el espectáculo no se ve sangre, más que nada solo se puede ver la nuestra y yo creo que sí, pero vamos, una cosa va ligada a la otra y lo que no podemos permitir es que ninguna de las dos caiga. Una sin la otra no sería la fiesta. ¿Tú tienes idea de seguir haciendo esto mucho tiempo? Hombre, yo creo que seguiré hasta que el corazón y la cabeza me deje estar. Pero sí que has tenido algún susto. Sí, han sido ya muchos sustos, pero bueno, los sustos son los que hacen que uno se levante y que el valor vuelva de nuevo y creo que es lo más importante. La tauromaquia está de actualidad. Existe un importante debate alrededor de este mundo, entre los que defienden la denominada fiesta nacional como parte de nuestra identidad y cultura y los que, por el contrario, denuncian que la vida de un animal no puede formar parte del entretenimiento humano. Los antitaurinos reivindican poner fin a este mundo y el principal argumento en el que se apoyan es en el polémico debate de si el animal sufre o no. Ellos dicen que sí, y en esta línea nos lo explica José Alberto Rodríguez, defensor de los animales y colaborador en diferentes asociaciones animalistas como activista. Los animales no tienen por qué ser maltratados para un festejo taurino y por lo tanto consideramos que ese maltrato animal tiene que acabar ya. Y no se puede revestir a través de que es una fiesta nacional, porque no es verdad. No se puede revestir de una fiesta nacional un maltrato animal y, por supuesto, un asesinato en plaza pública. Hay dos caminos fundamentales en los que queremos afrontarlo. Uno que es la prohibición total y absoluta de este maltrato animal, y hay otra que es la que no se permita en ningún espacio público, ni se ceda ningún espacio público, ni publicitario en vía pública, y por supuesto ni dinero público para ningún tipo de evento de este tipo. Quien quiera desarrollar un evento taurino, que lo desarrolle en una plaza privada, con sus permisos, sus licencias, con su propia financiación y con su propia publicidad en medios privados. Y en estos dos caminos existe un objetivo común: poner fin al sufrimiento del animal y que esta norma sirva como preludio de la desaparición total de la tauromaquia. Y por ejemplo, cuando los taurinos defienden que el toro de lidia, su existencia, su sentido de vida es ser lidiado, ¿qué opinión tenéis para un poco contrarrestar este argumento? No se puede justificar el que un toro que lógicamente es de laboratorio, por su nacimiento ya esté abocado al maltrato y al asesinato. Pero ¿y cuando ellos dicen que desaparecería? Es que no es verdad. Yo creo que puede haber una alternativa al sector cuando desaparezca, que esperemos que sea pronto, en la cual este sector pueda seguir subsistiendo, pero siempre y cuando el toro esté en libertad, no sea maltratado y haya una cultura alrededor de lo que fue el toro de lidia y ya está. Aquí en Castilla y León, que es una comunidad con mucha tradición, los pueblos en la época de verano, ¿no? Realizan diferentes espectáculos, desde encierros. ¿Creéis que realmente les puede afectar de una forma directa el hecho de retirar este tipo de espectáculos? Hombre, consideramos que no, porque muchos pueblos, aunque estén realizando encierros, incluso eventos taurinos donde hay muerte, hay muchas alternativas. Y entonces lo que se tiene que hacer es una alternativa a este maltrato. Hay otras alternativas culturales donde la gente sí que pueda acudir a estos pueblos. De hecho, hay muchas comunidades en España donde la gente va
y también hay despoblación rural, por ejemplo Baleares, Canarias, Galicia, hay muchas comunidades donde el evento del toro no existe y yo no dejaría de ir a Galicia porque no haya, ¿no?, aunque fuera taurino. Lo que sí que es verdad es que tanto los cargos políticos como la población tiene que tener inventiva, regenerarse, reinventarse. El tema es muy controvertido hasta el punto de que el enfrentamiento entre taurinos y antitaurinos ha sobrepasado en más de una ocasión los límites de la razón. Son conocidos por todos los innumerables actos violentos entre ambos bandos que han tenido lugar en algunos festejos de nuestra comunidad, pero también en el resto del país. Esta es una de las reclamaciones que hacen desde la Fundación Toro de Lidia, cuyos miembros en alguna ocasión también han sido objeto de alguna agresión. Desde la Fundación del Toro de Lidia lo que se busca principalmente es la unión entre todos los toreros, picadores, ganaderos, banderilleros, incluso aficionados de calle y aficionados de plaza, lógicamente. Y lo que no buscamos más que la unión entre todos, no para la defensa del toro, ¿no?, porque el toro al final se defiende solo, ¿no? Ahí están todos los números de la plaza, todas las plazas que vemos llenas, pagando una taquilla, ¿no?, pasando por taquilla, y luego no solo en plaza, ¿no?, sino también en todos los festejos populares. Lo que sí un poco es, lo que buscamos es la defensa de los principales o ataques que estamos recibiendo, incluso amenazas de muerte por ser simplemente tener una afición, ¿no?, que es la de ser taurinos, ¿no? Pero no solo la violencia física entendida como el cara a cara, sino que también las redes sociales se han convertido en una ventana fácil, a la vez que encubierta, para desear la muerte de taurinos, incluso de aficionados menores de edad y hasta de niños con graves problemas de salud. Los principales ataques que recibimos, lógicamente, aparte de las manifestaciones que hay en la Plaza de Toros, alrededor de la Plaza de Toros, en las cuales no interviene mucha gente del sector antitaurino, pero sino sobre todo por las redes sociales, ¿no?, porque se creen a lo mejor un poco más, se defienden más detrás de una cámara, detrás de un ordenador, y esos son los principales ataques que estamos recibiendo, ¿no?, sobre todo amenazas de muerte, desear la muerte a ciertas personas enfermas por simplemente tener una afición que como es la tauromaquia, e incluso todas las aberraciones sufridas por la reciente muerte del torero Víctor Barrios. Lo que hay que hacer, creo, bajo mi punto de vista y sobre el punto de vista de la Fundación, es endurecer todas estas leyes. O sea, porque lo que no podemos permitir es que sean amenazas constantes de muerte contra niños enfermos que simplemente por tener la afición de la tauromaquia, o simplemente compararlo, por decir un ejemplo, por ejemplo la ley antiviolencia del deporte. O sea, ahora mismo cualquier persona que vaya a un estadio comete una barbaridad saltando un campo de fútbol y esa persona puede ir hasta la cárcel. Pues esto a lo mejor en la tauromaquia deberíamos de endurecer la ley, sobre todo en las redes sociales, para que esto no pasara. La tauromaquia está marcada por las opiniones encontradas entre los que la defienden y los que quieren acabar con ella, pero hay una cuestión que es especialmente polémica. ¿Sufre el toro en el ruedo? El tema del sufrimiento de los toros en la plaza cuando se están lidiando es un tema quizá comprometido y controvertido, porque realmente es difícil explicar si un toro tiene esa capacidad de sufrimiento como lo entendemos los humanos. El sufrimiento es una sensación de que padece un organismo cuando se le agrede o cuando se lesiona su sistema nervioso. Puede ser de forma física o puede ser de forma emocional, por lo tanto es difícil saberlo. Lo que sí que se puede decir es que los animales, todos los animales son susceptibles y de hecho lo padecen dolor, porque eso sí que se puede medir. Sí que es cierto que el umbral del dolor es muy diferente de un individuo a otro, de una especie a otra, y que en este caso concreto del toro de Lidia, la bravura parece ser que sí que se sobrepone muy sobremanera sobre el dolor. Lo vemos porque el animal cuando le pican en el caballo, lógicamente tiene que padecer dolor. Si padeciera un dolor insufrible no volvería de ningún modo. Y de hecho, a mayor bravura del animal sí que es cierto que manifiesta menos dolor. Pero el tema del sufrimiento es un tema un poco difícil, muy difícil de explicar. Expuesto el tema con la ayuda, como siempre, de nuestros protagonistas, queda saber qué valoración hacen ellos de la situación del toro en nuestra comunidad. Es la hora de sacar la media. Pues la situación del mundo del toro en Castilla y León, yo creo que hay que diferenciar el espectáculo popular,
que ahora está en un auge fantástico. Creo que hay muchos y muy buenos espectáculos, por lo tanto le daríamos una nota bastante alta, yo diría de un 9, y luego los espectáculos serios han sufrido mucho por la crisis porque son espectáculos mucho más caros que de montar, lo cual es una pena, creo que eso habría que cuidarlo, pero creo que hay muy buena afición en nuestra comunidad y sobre todo muy buenos espectáculos. Daríamos un notable, un 7, aunque creo que debería de ser un sobresaliente. Esperemos que estos años lo consigamos. La valoración que hago de la fiesta en Castilla y León es muy positiva. ¿Por qué? Pues porque se celebran muchos festejos. En festejos populares yo daría un 10, a la valoración de un 10. Y en festejos mayores, en festejos de corridas de toros y demás, y novilladas, yo pondría un 9. Hay que tener en cuenta que Castilla y León tiene una tradición taurina de siglos. En Castilla y León, la valoración que yo puedo hacer de lo que es la fiesta de los toros, la afición taurina, yo creo que es muy buena. Creo que lo que es el festejo popular tiene unas raíces muy profundas y yo creo que se le puede dar una nota de un 9 como poco. El mundo del toro en Castilla y León, a diferencia de cómo está en el resto de España, en Castilla y León está muy bien. Hay muchísimo festejo popular, que es la base de todo. La gente acude a los espectáculos taurinos, tanto gratuitos o de pago, y cuando se organizan corridas de toros bien organizadas y con un buen marketing, la gente responde. Por lo tanto, incluso a pesar de la crisis de estos años atrás, ha habido plazas que han ido subiendo. Por lo tanto, yo al mundo del toro en Castilla y León por lo menos le daría un 10. La situación actual del toro de Lidia en Castilla y León yo creo que es buena. Hay muchísima afición del toro de Lidia, sí que es verdad que se ha modificado un poco, hay menos corridas, menos festejos serios, digamos, y hay más encierros. Pero Castilla y León es un sitio de muchísima tradición, que seguimos conservándolo, a pesar que hay mucha gente que está en contra de los animales o de la tortura del animal, yo creo que más que otra cosa, es verdad que en Castilla y León hay muchísima afición. Yo creo que ahora mismo la pondría en un 8. Castilla y León, la tauromaquia, pues digo que creo que está mejor que ha estado. Hemos sabido adaptarnos a la crisis económica que hemos sufrido, reduciendo el número de ganados para que la oferta se iguale a la demanda. Está muy arraigada en todos los festejos populares, con mucha asistencia de público, no hay fiesta de pueblo que si no hay un festejo popular no es propiamente fiesta. Tenemos el apoyo de la Junta de Castilla y León y luego pues creo que los ataques de antitaurinos y contrarios a la fiesta están disminuyendo, los estamos conociendo, vemos que no tienen razón, que no conocen el toro, ni les importa el animal y el medio ambiente. Entonces, esperanzado le daría una nota de un 6. Yo creo que vivimos unos tiempos delicados y una situación en la que pues, los taurinos deberíamos de apoyar más el festejo popular y el serio y no intentar dividirnos. Y el problema nuestro es pues, que los antitaurinos van todas a una, hacen ruido y ellos son menos, pero se les oye más que a nosotros. Entonces yo creo que debería haber más facilidades a la hora de hacer un festejo, de soltar unos toros y no haber tantos impedimentos legales. Para mí la situación que el mundo del toro en Castilla y León pues está, yo le daría un 7. Por un lado, la ciudadanía cada vez tiene un sentir en protección del mundo animal y por lo tanto cada vez hay más gente que está en contra de que se celebren estos actos, y por otro lado las instituciones están haciendo caso omiso a esta evolución y por lo tanto solicitamos que desde las instituciones dejen de financiar todos estos actos públicos con dinero público y no enmascararlo a través de la beneficencia. Y por lo tanto consideramos que lo que se está haciendo con el mundo del toro aquí es poco trabajo a nivel institucional y por lo tanto nuestra valoración es prácticamente un 0, un 1. Yo creo que la tauromaquia en Castilla y León goza de muy buena salud. De hecho, estamos viendo como los festejos populares están aumentando en la calle, ¿no? Hasta llegar a un número de más de 1.900 festejos. Este año tenemos localidades nuevas como Soria, la propia capital de Soria, que va a realizar un encierro el día 17 de junio. Y luego, pues sí que es verdad que por el tema económico, a lo mejor, al ser un poco más caro, al no ser gratuito, se están reduciendo un poco los festejos de plaza. Pero eso no quiere decir que no haya afición, sino lo que quiere decir que la crisis ha afectado a todos los sectores y, lógicamente, ha afectado a la tauromaquia. Y yo creo que el número de que goza la tauromaquia, yo le daría un 8, porque todo es mejorable.
Y la suma de todas las notas nos da un 7,22. La situación de la tauromaquia en nuestra región saca un notable, símbolo del momento intermedio que atraviesa, aunque no cabe duda que aprueba y con mucho margen. Existen varias razones que explican esta calificación, entre ellas el hecho de que la tradición taurina en nuestra comunidad es muy importante y que por lo tanto la afición está extendida por gran parte de nuestros pueblos y ciudades. Pero además es que se trata de un negocio que tiene una gran repercusión económica para nuestros municipios, de forma muy especial en la época del verano, cuando pequeñas localidades acogen a cientos y miles de visitantes que acuden con la única excusa de disfrutar de algún espectáculo taurino. Y si el impacto económico es importante para los lugares donde se celebran este tipo de festejos, también lo es para todos aquellos profesionales que intervienen en el sector. Es una cadena con muchos eslabones perfectamente enlazados y dependientes los unos de los otros. Pero la tauromaquia también supone una polémica social cada vez más instaurada en nuestra comunidad. Aficionados y antitaurinos se enfrentan por la supervivencia o no del mundo del toro. Opiniones enfrentadas que están, se quiera o no, condenadas a entenderse. Eso es lo que nos debe diferenciar de la irracionalidad de los animales. Y es que a veces los polos opuestos hasta pueden ser amigos.